Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Una enorme disculpa por el retraso, ya ve que siempre las tecnologías nos ponen a sufrir de repente y más con estas transmisiones en vivo. La tarde de hoy, el municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Regiduría de Derechos Humanos, está realizando su tercer diálogo entre mujeres, que es un programa que se estableció en la Regiduría de Derechos Humanos y Igualdad de Género, con la finalidad de visibilizar a las mujeres que están realizando actividades desde diversas instituciones a favor de los derechos de otras mujeres o de todas las mujeres que estamos en la sociedad, con la finalidad de que vayamos cerrando las brechas de desigualdad. Por lo que la tarde de hoy tenemos a dos grandes invitadas, dos grandes amigas, a quienes admiro. Se encuentra con nosotros la maestra Naima Enríquez, quien es consejera electoral del IEPCO, y también se encuentra con nosotros la maestra Anabel López, quien es directora general en el InMujeres. La tarde de hoy la conducción y la moderación en este programa estará a cargo de la licenciada Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género. Por ello, le cedo los micrófonos, licenciada Mirna, para que podamos dar inicio a este programa. De antemano comentarles que desde la página del municipio de Oaxaca de Juárez, así como la página personal de Mirna López Torres, se estará dando seguimiento a las preguntas y los comentarios que puedan surgir de la audiencia. Le dejo los micrófonos, regidora. Gracias, Noemí. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes hoy nos acompañan. Como siempre, bueno, es un placer de reunirnos por esta vía, este sábado de diálogo entre mujeres, un espacio de reflexión, de información, pero sobre todo de encuentro, en donde compartimos información, experiencias, opiniones que nos permiten conocer y ejercer nuestros derechos. Y bueno, en esta tarde, con el enorme placer de reunirme con dos grandes mujeres, pero sobre todo, puedo decirlo, dos grandes amigas, con quienes hemos coincidido a lo largo ya de varios años, yo ahí viéndola y aprendiéndoles mucho, pero sobre todo ellas ocupan espacios de gran relevancia para hacer realidad lo que por muchos años hemos exigido, construido y bueno, a veces hasta soñado. Doy la bienvenida y le expreso mi agradecimiento en primer lugar a la maestra Naima Enríquez, feminista, como se define a sí misma, hoy consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y también a la maestra Anabel López Sánchez, también luchadora social de vocación y hoy directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social del Instituto Nacional de las Mujeres. Realmente ustedes no necesitan presentación como yo se los planteaba, y no por hacer visible, sino porque directamente su trayectoria, su trabajo y demás, pues se va reflejado en los espacios que están. Y hoy esta charla, esta tarde, sin mayores formalidades, máxime cuando nos sentimos hoy particularmente con ustedes, en especial confianza, por la amistad que nos une, así que por favor permítame poner en breve contexto de nuestra charla pues a la ciudadanía, ¿no? La construcción de un Estado democrático de derecho es sin duda un resultado de una combinación de factores que pues vienen a armonizar el reconocimiento y tutela de pues derechos fundamentales, la consolidación de instituciones, la existencia de garantías para el cumplimiento de estos derechos. Y bueno, hay mucho que hablar de esto. Hay muchas historias desde la antigüedad, sin embargo, como nos falta contar la mitad de toda esa historia, o mejor dicho, nos falta construir y contar
la historia de la mitad de la humanidad, que somos las mujeres. Eso hay que destacarlo. Más del 50% de quienes llegan a ejercer y tomar decisiones somos mujeres. En materia de derechos políticos electorales, es todavía más reciente aún, pero bueno, apenas a una semana antes de aquí mismo, con otras compañeras reflexionábamos sobre el derecho al voto, derecho de las mujeres, y en esta historia de menos de 100 años, de apenas el siglo XX, cuando hablar de democracia era hablar de 2600 años antes de la antigua Grecia, en el siglo VI antes de Cristo. Y esto, bueno, nos da una idea de lo que significa la importancia de acelerar el proceso, de garantizar derechos y sobre todo de afirmar y construir una verdadera democracia en plenitud humana. Es decir, para mujeres y hombres por igualdad, sin restricciones, pero sobre todo sin violencia. Hemos avanzado hoy hablamos de paridad, de derechos tutelados, de acciones afirmativas, en fin, de una serie de elementos y mecanismos que hacen efectiva la igualdad sustantiva, que yo por esto solicitaría a la maestra Naima Enríquez Estrada, consejera electoral del órgano electoral en Oaxaca, nos ilustre y explique y exponga sobre este tema de la paridad, de la violencia y además estos derechos de las mujeres en este rubro con motivo de las recientes reformas y su aplicación a favor. Adelante, maestra, pero sobre todo con esa experticia que usted tiene, y pues hoy venimos y estamos acá para escucharla, para posteriormente estar con la maestra Anabel. Adelante, maestra Naima, y nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias, regidora Mirna. Yo aprecio infinitamente el privilegio que usted y su equipo me han conferido para compartir mesa con la querida maestra Anabel Sánchez López, quien es una feminista reconocida y es un referente en Oaxaca, muy querida, y estamos muy orgullosas en Oaxaca porque está ocupando un espacio muy importante en el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, estar con ustedes en esta mesa para mí esta tarde pues es un regalo. Estoy muy contenta también de poder compartirles algunos contenidos que resultan de mucha utilidad en el marco de frente al proceso electoral. Yo fui invitada esta tarde para este tercer diálogo entre mujeres para presentar el ABC de la reforma electoral que el 30 de mayo se llevó a cabo aquí en Oaxaca por el Congreso del Estado. Pero antes de presentarles el ABC y de compartirles esta pieza, a mí me gustaría hacer una reflexión inicial. Más bien tiene el propósito de charlar un poco sobre el contexto, porque me parece de suma importancia no perder de vista de dónde se originan estas conquistas colectivas, de dónde vienen estos logros que pareciera que se acaban de poner de moda y pareciera que ahorita se nos ocurrió o hace 15 minutos nos organizamos algunas mujeres para avanzar en los temas que tienen que ver con la participación política, con los temas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres en el ámbito político electoral, y no es así. A mí me complace muchísimo poder participar en estos ejercicios, en estas iniciativas que yo celebro, regidora, y le agradezco mucho de nuevo que invite al YEPCO, pues, a través mío, para compartir con quienes nos acompañan en la transmisión, y también agradezco mucho al equipo de soporte y a Noemí y a Alejandra que están ayudándonos para que salgamos al aire y podamos platicar, ¿no? La gente que está muy indispuesta a perder privilegios utiliza la violencia como el primer mecanismo para restaurar el orden de género, para restablecer el orden de género. La tradición patriarcal nos ha entrenado a hombres y a mujeres que para hacer la vida, para organizar la vida, pues hay lugares, ¿no? Hay espacios, hay tareas, hay atributos que se han normalizado y se ha utilizado también la ciencia para naturalizar esto, ¿no? Las mujeres no nacieron para la política, las mujeres nacieron y están
capacitadas naturalmente para ser seres para otros, ¿no? Para atender, para querer, para servir, para gestar, para amamantar. Entonces, su mundo es el mundo privado, el mundo de lo doméstico. Cuando se quieren salir de ahí, pues vienen sanciones muy importantes desde todos lados y desde todos los espacios. Hace un poco más de 300 años, en el marco del triunfo de la Revolución Francesa, se tomó una decisión de carácter político que excluyó a las mujeres de la participación política en el marco del establecimiento, de la construcción del Estado moderno, del modelo republicano. Y ese modelo se replicó en México, entonces, y no solamente en México, en todo el mundo, el patriarcado tiene los tentáculos bien largos. Entonces, no es nuevo que las mujeres estén cuestionando en su momento en Francia, Olympia de Gouges, Mary Wollstonecraft en Inglaterra, ¿no? Por ahí por 1791 y en 1793. O sea, ya ha pasado mucho tiempo. En México, las sufragistas, en Latinoamérica, las pensadoras en Latinoamérica, en muchos países de la región, ha habido avances sustantivos, avances muy interesantes para transformar las estructuras que colocan a las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, en graves condiciones de exclusión, de subordinación, de explotación. Y el ámbito de la política no escapa al sistema patriarcal. De hecho, es una de los grandes pilares en los que se sostiene los sistemas políticos, ¿no? En todas las sociedades políticas, quiero decir. Que las mujeres estemos en la vida privada, que no tengamos acceso o derecho a participar en los espacios donde se disputa el poder político, es un mecanismo justamente para sostener el sistema que no nos quiere adentro y al que se resiste el sistema patriarcal, ¿no? Entonces, transformar esas estructuras, pues es el propósito del movimiento feminista y considero importante recuperar que estos logros que estamos viendo recientemente, las reformas en materia de derechos humanos de las mujeres en su sentido más amplio y las reformas que tienen que ver con la paridad en todo y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito político electoral, son producto justamente de un movimiento articulado muy estratégicamente, que ha sido muy paciente. El movimiento feminista mexicano ha sido consistente, ha sido plural, ha sido diverso y ha traído pues como resultado conquistas colectivas. No se levantó nadie una mañana a regalarle ningún derecho a las mujeres. Nadie pensó que ¿no? El voto era una buena idea. Es todos los derechos de las mujeres, que ya decía Alda Facio en 1993 con este artículo bellísimo sobre la Convención de Viena, que en 1993 nos convertimos en humanas las mujeres, ¿no? Han tardado mucho las naciones en reconocer que somos humanas, ¿no? Y que como tales tenemos derechos para hacer la vida, ¿no? Y me parece esta primera parte que les comparto fundamental para entender desde dónde vienen estas conquistas, ¿no? Que existan derechos, que existan espacios como este, que haya programas de maestría, de doctorado, de licenciatura, que haya talleres, que haya escuelas de formación en materia feminista, tiene un origen muy claro y es el movimiento feminista mexicano. En Oaxaca hay un movimiento plural muy rico, diverso, muy robusto, feminista, que ha estado articulando también muchísimos esfuerzos y estrategias para poder avanzar en la conquista de estos derechos. Y en ese sentido me parece que no hay vuelta atrás, ¿no? Escucho resistencias, escucho en algunos foros, en algunos espacios, que qué más quieren, ya estuvo bueno, ya tienen todo, no pueden cargar un garrafón, ¿cómo quieren igualdad? Si por naturaleza no lo somos, ¿no? Entonces hay cualquier cantidad de resistencias muy desafortunadas que refuerzan algunas falsas creencias de que las mujeres, nos falta un poquitito
para ser humanas, ¿no? Estas falsas creencias, estos prejuicios sexistas, misóginos, entrañan un desprecio, ¿no? Por lo que son las mujeres y por lo que somos las mujeres y por lo que simbólicamente representamos, ¿no? En este mundo patriarcal. Pues bueno, como sí somos humanas y como sí tenemos cerebro y como sí le pensamos, bueno, desde hace más de 300 años las feministas han logrado conquistar derechos. Conquistar el derecho a tener derechos, el derecho de ciudadanía, el derecho a comer, ¿no? El derecho a ir a la escuela, el derecho a que no te vendan o que no te maten o que no te violen, derecho a vivir pues libre de violencia, derecho a estar nutrida, sana, en fin, todo este fenómeno que han descrito, identificado y descrito y explicado desde las ciencias sociales a través de la categoría de género, las feministas, ¿no? Entonces, en el ámbito político electoral tenemos también, desde luego, un avance sustantivo, un avance indiscutible, un avance importantísimo en 2020, ¿no? Sí, es un avance. Vamos un poco tarde, pero ya está, ya llegamos, ya está el principio de paridad en todo, en la Constitución. Ya está, es un principio constitucional. Y también, bueno, las legisladoras en 2020, en abril de 2020, lograron, como lo he dicho en otros momentos, lograron tocar en paridad, lograron tocar la Constitución y cambiarla para siempre. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y conscientes, muy conscientes, el movimiento feminista de las resistencias a que se redistribuya de manera simétrica el poder político, ¿no? Y el privado también, ¿no? Desde luego, y eso merece otra mesa de análisis y de discusión. Ha traído como un efecto no deseado, como un efecto que a mí no me gusta asociar, pero que está asociado, el incremento, porque siempre ha estado presente la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y en el político también, pero se ha recrudecido, se ha sofisticado, ¿no? En la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Esto, lo que quiero decir es que se ha registrado y se ha documentado que a una mayor participación de las mujeres en el ámbito político se ha incrementado la violencia. Y en México no existía antes de 2020 un sistema de protección o de acceso a la justicia en la materia. Por eso existía el protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres, porque no había una ley. Entonces, el movimiento feminista mexicano desarrolló una serie de estrategias y de gestión articulada para avanzar en este sentido y para lograr concebir ya en la Constitución y en las normas reglamentarias la paridad, y en el mismo sentido, un poco después, esto fue en 2019 y un poco después, estoy hablando a nivel federal, en materia de violencia política contra las mujeres. Conquistan estos derechos porque existía y existe todavía, ¿no? Es vigente la exigencia a que las mujeres participemos en la política en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. Entonces, estas reformas, estas dos grandes reformas que tuvieron lugar en 2019 y en 2020, en materia de paridad la primera, en materia de violencia política contra las mujeres la segunda, tuvo efectos en Oaxaca en el 30 de mayo de 2020. El Congreso del Estado reformó 3 ordenamientos, entre ellos la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, la LIPEO, y en el IEPCO, que desde 2014, yo llegué al IEPCO en la segunda integración de su Consejo General, pero desde 2014, la integración posterior a la reforma electoral, ya venía desarrollando trabajos, inició desarrollando trabajos muy interesantes en materia de participación política de las mujeres, tanto en el sistema de partidos políticos
como en sistemas normativos indígenas y también en materia de violencia, ¿no? Desarrollando procesos de formación, de capacitación, porque el instituto, sus equipos y el Consejo General, que es el máximo órgano de dirección y de decisión en el instituto, está consciente de que hay un déficit dramático en participación de las mujeres y en materia de violencia también, y que, bueno, tiene como propósito contribuir, y no es una concesión tampoco del IEPCO, ¿no? El IEPCO está obligado en términos convencionales, en términos constitucionales y legales para asegurar y contribuir que la participación política de las mujeres se dé en condiciones de igualdad y también se dé en contextos libres de violencia. Y en ese sentido tiene una trayectoria importante el instituto para avanzar en estos temas. En esta ocasión, lo que hicimos después de la reforma del 30 de mayo fue desarrollar una campaña integral para poner a disposición de la ciudadanía en un lenguaje lo más llano y ligero posible, una serie de herramientas para comprender de qué va la reforma en materia de paridad, de qué va la reforma en materia de violencia, en la ley electoral. Entonces, las personas que estén interesadas en conocer nuestras infografías, nuestra cápsula de video y el ABC que voy a presentar hoy, pueden descargar estos materiales de nuestras redes sociales, y si no entran a las redes pueden entrar al portal del IEPCO, donde está en una pestaña que se llama Materiales de Interés. Ahí está nuestra campaña con todos estos materiales. Tenemos un paquete de infografías donde vamos explicando en qué consistió la reforma, cuáles fueron los ordenamientos que se reformaron, cuáles son las acciones y omisiones que la ley contempla en materia de violencia, qué es la violencia, ¿no? La definición, todo esto que vino a hacer el Congreso del Estado en la reforma, y que, bueno, hemos recogido en un trabajo colectivo dentro del instituto con varias abogadas, consejeras, consejeros. Estuvimos desarrollando un trabajo de análisis detallado para poder traducir en un lenguaje más o menos llano, porque la materia electoral es una materia técnica compleja, de pronto es demasiada información, muchas fuentes, y bueno, tomamos esta decisión para que la ciudadanía pudiera tener acceso a estas herramientas. Creo que hasta aquí voy bien, creo que me quedan pocos minutos, pero bueno, quiero decirles pues que el ABC que voy a presentar a continuación es una de las piezas, es la pieza central de esta campaña. En esta primera etapa hemos desarrollado trabajo en español. El IEPCO está avanzando para poder desarrollar piezas de comunicación de audio para poder llegar a comunidades indígenas a través de piezas de audio, piezas de comunicación en las 4 lenguas originarias con mayoría de hablantes en el Estado. Entonces tenemos que desarrollar esfuerzos en ese sentido también, porque la reforma también alcanza a las compañeras, a los compañeros que están en sistemas normativos indígenas, y es importante, ¿no?, que el instituto dote de información a estas poblaciones, a estos colectivos, para conocer qué establece ahora la ley. Voy a permitirme compartir pantalla. Espero que yo logre hacerlo, pero no lo sé todavía. Por favor, si me dicen si logran ver. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Adelante. Gracias. Creo que aquí tengo el ABC. Este ABC es una pieza realmente muy sencilla que ustedes pueden descargar en el formato EPUB y en el formato PDF, y tiene el propósito de recoger una serie de contenidos. Bueno, estos son los protocolos iniciales, la página legal que ustedes pueden ver. Este es el contenido del ABC de la reforma. En una primera parte tiene 3 apartados. En el primero, ¿qué fue lo que sucedió el 30 de mayo en Oaxaca, ¿no?, en la reforma? ¿Qué cambios incorpora la reforma? ¿Cuáles fueron las leyes que se modificaron? Y en un segundo momento empezamos a desdoblar los contenidos en torno a la paridad de género, y en un tercer apartado, erradicar la violencia política contra las mujeres. Los antecedentes que había, lo que se cambió ahora en la materia, cómo se previene, atiende, sanciona y erradica actualmente
este fenómeno de la violencia política contra las mujeres y bueno, una serie de cuestiones que vienen ahí desdobladas, como el círculo de protección en materia de violencia, qué es, cómo se manifiesta la violencia, las acciones y las omisiones, quiénes podrían incurrir en el ejercicio de la violencia, las sanciones, que esta parte es muy interesante también, las medidas de reparación del daño y lo que le corresponde al IEPCO centralmente hacer, ¿no? Entonces está compuesto de una presentación donde hablamos de lo más o menos lo que ya les venía yo platicando ahora sobre los contenidos, ¿no? Y referir los antecedentes en Oaxaca, qué fue lo que sucedió el 30 de mayo, la reforma y cuáles fueron las leyes que se modificaron, ¿no? La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la LIPEO y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Oaxaca, hay que decirlo, en Oaxaca ya había avances muy importantes en materia de paridad y de violencia, entonces, aunque se ve aquí poquito, en realidad Oaxaca ya tenía avances muy importantes a nivel nacional y era un referente interesante, ¿no? Ya había tipificado en el Código Penal Oaxaca el delito, el tipo penal, y Anabel podría platicarnos ahí cosas interesantes porque ella sabe muy bien esa parte de la historia de la violencia política, ¿no? El tipo penal. Entonces, bueno, en el ABC podemos encontrar ahora lo que se establece en materia de paridad y también, y esta parte me parece muy importante, fíjense que la reforma establece que los ayuntamientos que se rigen por su sistema normativo indígena, es decir, por sus usos y costumbres, deben alcanzar de manera gradual, de ahora a 2023, la integración paritaria en sus cabildos. Y este es un desafío muy importante, tanto para las comunidades como para el instituto. Pero bueno, todo está, lo pueden referir en las leyes, sin embargo el ABC explica más o menos lo que se ha contenido ahí. De igual forma, hemos planteado en este segundo apartado del ABC cuáles eran las reglas de paridad que había antes de la reforma y cuáles son las que hay actualmente, ¿no? Entonces, teníamos un marco normativo en materia de postulación a las diputaciones por mayoría relativa, que ustedes pueden ver más o menos aquí. No quisiera detenerme a leerles, el ABC carece de todo sentido. Naima, querida, no se ve tu presentación, no se ve la imagen. ¿Por qué no abres tu archivo? ¿Tu archivo? Se quedó hasta la... ¿Dónde me quedé? De hecho está, creo que no sé si o lo intentaste abrir o nada más se quedó en el ABC. No me vi. ¿No la ven? No, se quedó la presentación de tu computadora. A ver. Qué raro. Ah, yo estaba tan emocionada avanzando con mi ABC. Qué barbaridad. No se ve la presentación. Bueno, voy a intentar abrir entonces el PDF porque si no corrió el EPUB, no me explico. ¿Ven ahí? Todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, voy a intentar de nuevo. Muchísimas gracias por avisarme. Aquí. Ya está. Ahí ya te estamos viendo. De hecho, apago mi cámara, voy a apagar mi cámara para... No te oigo, pero ahora sí, si me dicen si se ve. Sí te veo. Voy a apagar mi cámara para que ya te quede esta parte donde estés. Ya se ve ABC de la reforma electoral, sin problema. Sí. Adelante, maestra. Bueno, voy a continuar. Estaba yo compartiéndoles, lamento mucho bueno, es que así son estas cuestiones de la virtualidad, qué cosa tan desagradable. Muchas gracias, Anabel, por avisarme. Bueno, el ABC les compartía ya, contiene los contenidos, contiene todos los avances en materia de paridad y en materia de violencia política contra las mujeres en 3 apartados. En el A, recuperamos y platicamos sobre lo que hizo el Congreso del Estado para dar cumplimiento a lo que mandataba la reforma a nivel federal. Entonces, aquí en este primer apartado lo platicamos, hablamos sobre las leyes que se modificaron, qué se modificó en materia de paridad, qué fue lo que se modificó en materia de violencia, qué existía antes también, ¿no? En el apartado B hemos descrito con detalle qué era lo que ya había en materia de paridad en torno a las postulaciones a candidaturas en diputaciones por el principio de mayoría relativa, por diputaciones por
RP por representación proporcional, estos datos, detalles de la materia electoral que son muy, muy específicos, y en concejalías también, ¿no? El IEPCO ha avanzado de alguna manera en acciones afirmativas que no contemplaba antes la LIPEO y que ahora, bueno, ya están establecidas a la luz del mandato constitucional de la paridad en todo. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos un resultado muy afortunado para impulsar y garantizar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular, ¿no? Entonces, ustedes van a poder encontrar en este ABC todas las determinaciones, todas las disposiciones nuevas en materia de paridad. Y en un segundo momento, tercer componente, en este tercer componente sobre erradicar la violencia política contra las mujeres, explicamos qué existía antes, ya decía yo hace un segundo, qué existía antes de la reforma y qué hay ahora en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres. Entonces, ustedes van a poder encontrar lo que ya existía. Hicimos un recuento en el IEPCO para platicarles lo que había y lo que viene ahora, lo que se contempla ahora en estas nuevas disposiciones de la reforma del 2020, de 2020. Y es posible apreciar un círculo de protección en materia de violencia política contra las mujeres, ¿no? La reforma a la LIPEO contempla diferentes mecanismos para garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos y electorales en condiciones libres de violencia de género. Es muy importante destacar que la reforma en materia de violencia política contra las mujeres establece 3 vías para la defensa, ¿no? La vía penal, administrativa y jurisdiccional. Entonces, este círculo de protección establece con mucha claridad qué es la violencia, ¿no? La define, la delimita, instaura el procedimiento especial sancionador en el caso del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, introduce medidas cautelares para proteger a la víctima durante los procesos de investigación, establece medidas de reparación del daño cuando se acredite la violencia de género. Ahorita voy a explicar eso porque es bien interesante. Y especifica también sanciones para quien resulte responsable de ejercer la violencia de género. Bueno, ya estaba mencionando yo sobre qué es y cómo se manifiesta la violencia, qué se entiende, la ley lo establece, qué se entiende por elementos de género, lo explicamos aquí también, ¿no? Que se dirijan a una mujer por ser mujer, que le afecten de manera desproporcionada y que tenga un impacto diferenciado en ella. Detallamos a qué nos referimos con las manifestaciones de la violencia, ¿no? La violencia psicológica, patrimonial, física, económica, sexual, política, feminicida, simbólica, digital, y recuperamos lo que la ley establece en torno a las acciones u omisiones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. Son 15 que están establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la LIPEO, y están también en este documento. ¿Quiénes pueden incurrir en el ejercicio de la violencia política contra las mujeres? Pues técnicamente cualquier persona. Está detallado aquí y para estas personas también existen, de acuerdo a las reformas en las distintas leyes y en las reglamentarias, las sanciones para estas personas, ¿no? En el caso de la ley electoral se adicionaron dos sanciones, ¿no? Reducción hasta de un 50% o suspensión total del financiamiento público que le corresponde en caso de los partidos políticos y en caso de servidoras y servidores públicos, de acuerdo con lo que establece la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado, ¿no? Hay un avance importante en materia de sanción y yo celebro esto porque, bueno, estamos conscientes de que la impunidad ha sido un incentivo poderosísimo para que continúe la violencia contra las mujeres y prevalezca en el ámbito de la político-electoral. Entonces, yo francamente celebro que exista ahora un paquete de sanciones muchísimo más preciso y acucioso y que esta reforma
dote de herramientas suficientes a las instituciones para poder contribuir a garantizar que las mujeres participen en la política sin tener que ser víctimas de violencia, ¿no? Que en realidad tiene que ver, obedece a la indisposición de quienes no quieren renunciar a los privilegios y que no quieren renunciar a la mitad del poder que no les corresponde. Entonces, bueno, esta ley contempla avances importantes en materia de reparación del daño y en este sentido me parece importantísimo destacar que cuando una persona ganadora de una elección haya ejercido violencia política en razón de género contra una o varias mujeres, la autoridad correspondiente podrá determinar la nulidad de la elección. Esta es una medida de reparación del daño interesantísima y de mucho avance en Oaxaca. El IEPCO tiene funciones muy concretas para dar cauce a través del procedimiento especial sancionador dentro o fuera del proceso electoral, que también puede ser iniciado por una denuncia presentada ante el instituto o por una queja o de manera oficiosa, es decir, por oficio, ¿no? De oficio, se inicia de oficio este procedimiento sancionador y está clarísimo ya cómo se tiene que hacer, ¿no? El IEPCO tendría que estar haciendo un análisis y plan de riesgo interinstitucional también, retirar la campaña violenta contra las mujeres, solicitar su retiro, ¿no? Haciendo públicas las razones, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a personas agresoras o solicitarlas, ¿no? Suspensión del cargo partidista de la persona agresora, cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima o que ella solicite. Es decir, las tareas en esta materia del IEPCO son específicas y están establecidas ya. El IEPCO aprobó este procedimiento, el lineamiento del procedimiento, y está disponible también para su consulta en el portal de internet, ¿no? Del instituto. En fin, de manera como muy general les he platicado lo que hay en este ABC. Esta parte que están ustedes viendo en pantalla me parece fundamental destacarla porque a partir de esta reforma hay dos criterios adicionales, ¿no? De elegibilidad, requisitos de elegibilidad, ¿no? Que consisten en que las personas candidatas a gubernatura, diputaciones o a integrar concejalías a los ayuntamientos deberán satisfacer dos requisitos adicionales a los ya previstos en la normatividad. Una es que no pueden estar sancionada o sancionado por violencia política contra las mujeres en razón de género y que no deben estar sentenciada o sentenciado por delitos de violencia política contra las mujeres, violencia familiar y delitos que atentan contra la obligación alimentaria. Esto es, en términos muy generales, amigas queridas, lo que hemos recuperado en esta pieza de comunicación del instituto. Si ustedes acercan su celular, pueden encontrar a través de este código QR que está en pantalla, pueden tomarle una captura a través de su lector o si tienen, creo que el dispositivo de iOS, pueden solamente acercar su cámara y poder, este QR las va a mandar al portal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para conocer el ABC y también para descargar los materiales. Creo que ya dejé de compartir pantalla, no lo sé, ¿me podrían decir? Así es, maestra, ya compartiste pantalla y ya estamos acompañándola nuevamente con la maestra Anabel. Y entonces, bueno, en este sentido, quiero destacar que para nosotras es muy importante, valiosísimo que la ciudadanía y que las mujeres en particular conozcan estas herramientas, porque de pronto puede ser difícil incluso reconocer que se está siendo víctima de violencia. Me parece también importante destacar que en el IEPCO estamos, me parece, por habilitar entre hoy y el lunes, subir el formato de queja o denuncia para que las mujeres puedan descargar, las personas que así desean, pueden descargar el formato para presentar una queja o una denuncia por violencia política contra las mujeres ante la Comisión de Quejas del Instituto, y esta herramienta está disponible en el IEPCO también. Me parece que estará disponible el lunes porque estamos haciendo algunas precisiones, pero ha sido aprobado ya. Entonces, lo que centralmente me parece
que este tipo de herramientas y desde luego todo lo que la ciudadanía nos va compartiendo nos permite identificar las necesidades de información, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que conozcan, propaguen estas herramientas, las compartan en sus chats, las compartan en sus redes sociales, porque si no identificamos, si no conocemos cuáles son las herramientas que el Estado tiene que proveer para que las mujeres accedan a la justicia y para que las mujeres participen en la política sin ser víctimas de violencia, difícil va a ser, ¿no?, hacer efectivos estos derechos. Entonces, bueno, hasta aquí creo que ya me pasé 4 minutos, pero muchísimas gracias. Es un contenido más o menos robusto y extenso. Espero haber sido más o menos clara. Pero bueno, a su disposición estas herramientas en los portales, en las redes sociales y en el portal del instituto. Muchísimas gracias, aquí sigo atenta. Muchas gracias. Gracias, maestra Naima. La verdad, mis respetos, el manejo del tiempo es excelente, estuvo muy bien, pero sobre todo, pues destacar precisamente que dentro de esta experticia, experiencia, conocimiento que tiene en cuanto a los temas, ¿no?, de la participación política de las mujeres, en los diversos artículos que ha generado, pues bueno, hoy nos comparte no solo la experiencia y todo el conocimiento que lleva el ABC en materia de paridad, sino que precisamente esa formación que usted ha desarrollado, que tiene todos estos estudios interdisciplinarios de género y derechos humanos por su asociación civil y demás, pues bueno, queda muy marcado, ¿no? Queda muy, muy establecido, pero sobre todo también destacar, maestra, en este momento que, bueno, han surgido muchas inquietudes, la verdad, muchas felicitaciones, mucho reconocimiento a quienes hoy nos acompañan. Dentro de ellas, pues bueno, sí también queremos destacar ahí nuestra amiga y la maestra Aita Ortiz Silva, nos dice que pues bueno, es un honor poder escuchar y demás, esta participación y pues bueno, el reconocimiento de lo que se hace y que vienen realizando cada una en sus trabajos. Y pues bueno, vamos a ir para no absorber mucho tiempo su servidora, pues bueno, vamos a ir llevando estas preguntas al final de este diálogo, de esta charla que vamos teniendo, pero siempre es muy importante, maestra Naima, escucharte. Por lo mismo, pues gracias. Y pues bueno, ahora me permito retomar en particular este rubro de la violencia política, porque pues ya nos han dicho todo, nos han explicado todo, pero sobre todo nos han dado las herramientas para que podamos seguir pues preparando, informándonos y saber qué es violencia política para cuando nos quieran decir que no lo es o que no les está cometiendo, pues nos tener muy claro también en su momento ese conocimiento a un derecho, no un privilegio. Eso hay que destacar también, y es muy importante que, pues bueno, enmarcar señalando que el derecho a una vida libre de violencia que tenemos las mujeres es mucho más amplio, más extenso que su propio nombre de definición, ¿no? Que esto abarca en sí todos los aspectos de nuestra vida en lo público y en lo privado. Es un derecho a poder vivir para empezar, y pareciera tan elemental esto, pero en serio, este es un primer problema. Las mujeres tenemos derecho a vivir con lo que ello significa poder desarrollarnos, ya no solo, digamos, en esa libertad de pensamiento, de acción, de igualdad, de oportunidad académica, profesional, etcétera, sin recibir, sin estar expuestas a una serie de acciones u omisiones que agreden o afecten físicamente, intelectual, profesionalmente, para impedir este libre desarrollo, y que va desde una simple mueca para muchos de disgusto o el rumor tras bambalinas, ¿no? Hasta incluso atentados a la vida. En verdad, no se exagera cuando se expone o se denuncia esto. Vivir sin violencia es un derecho fundamental que nos permite que pues desarrollemos en la vida privada y pública. Cuando hablamos de una vida privada, hablamos de nuestro entorno personal y familiar, y cuando hablamos de la vida pública, me he de referir cuando participamos en decisiones públicas, políticas, sea militando, postulando o ejerciendo cargos. Así que cuando hay violencia en nuestro entorno familiar, hablamos de violencia, pues violencia familiar, y es algo de lo que tenemos, creo, una
una idea más clara, pero cuando hablamos de violencia política, hablamos o de violencia institucional, hablamos de cuestiones más complejas, aun cuando no menos graves, y que esta tarde, pues bueno, le vamos a pedir a la maestra Anabel López Sánchez, directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social de mujeres, quien hoy nos va a compartir pues también en forma, una mesa, pues yo a quien admiro, le reconozco mucho de su trabajo, orgullosamente oaxaqueña. Cuando yo hablo de las oaxaqueñas que han generado trabajo a favor de más mujeres, pues quiero destacar en este sentido a la maestra y amiga, la maestra Anabel, que también, pues bueno, una trayectoria muy amplia, quien ha colaborado en investigaciones, en actividades, pero sobre todo feminista, como mucho lo han destacado, una activista en diversos movimientos, pero sobre todo pues en diversas asociaciones, en la Asociación Civil Colectivo de la Ciudadanía, y pues bueno, una trayectoria muy, muy amplia. Maestra, pues bienvenida, un gusto, como siempre, cada que la escuchamos vamos aprendiendo, pero sobre todo hoy que en esta plataforma, en este espacio virtual, podamos nuevamente coincidir en este espacio en el municipio de Oaxaca de Juárez. Pues maestra, bienvenida, le cedo los micrófonos y posterior nos incorporamos, pues estamos acá. Gracias. Muchísimas gracias, Mirna. Agradezco la invitación de la regiduría del municipio para participar en esta mesa. Naima, es un gusto siempre, es delicioso escucharte, siempre, siempre. Noemí, gracias por la invitación. Y bueno, Ita, querida, qué bueno que andas por ahí. Ojalá pronto podamos coincidir en una cosa como estas, en este camino. Ella también es una mujer que le ha aportado a las mujeres de Oaxaca. Bien, quisiera pedirles si pueden compartir mi presentación, por favor, para tener una guía también del tiempo. Bien. Ahí está. La siguiente, Alejandra, por favor. Quiero iniciar estas reflexiones de esta tarde, que bien Mirna dijo que aquí entre nos, les voy a platicar un poco cómo es que las mujeres enfrentan la violencia. Con esta cita, le pregunté, recuerdo que hace algunos años, en estos acompañamientos que hicimos desde el colectivo por la ciudadanía de las mujeres y otras muchas mujeres, le pregunté a Lucía Piedad, ella presidenta municipal de Igualtepec, ¿cómo es que había llegado a ser presidenta municipal? Me dice, el C. Camilo Magdaleno González Otón me invitó a participar en la planilla del partido como síndica municipal. Se realizó el registro y todo estaba bien. Al momento en que salieron los lineamientos de paridad y estipula que el primer lugar de la planilla tenía que ser para una mujer, decidió colocar a su esposa y ante movimientos internos del partido me registraron en el primer lugar, quedando como candidata a presidenta y él a síndico. Ahí fue donde empezó su enojo. Él y los del partido utilizaron mi nombre para cumplir con la paridad. Y cuando se gana la elección, el síndico ejerce mucha violencia en mi contra y el partido me deja sola. Este testimonio de Lucía, que es muy parecido al de Samantha, de San Juan Bautista Lo de Soto, al de la síndica de San Juan Colorado, al de la síndica de Pinotepa Nacional, al de la presidenta municipal de San Pedro Atoyac, o al de la presidenta síndica o regidora de algún municipio de Veracruz, o al de las presidentas municipales de Chiapas. Es una constante en las conductas de violencia política en contra de las mujeres. Retomo esto porque el antecedente, porque quiero honrar en este espacio y en todos los espacios en los que tengo oportunidad, quiero honrar a esas mujeres que de verdad dieron pie a esta reforma que hoy decimos paridad en todo, pero que tuvo como un antecedente la valentía de estas mujeres que decidieron no quedarse calladas,
que decidieron no guardar silencio, que vieron que lo que estaban viviendo era violencia, buscaron ayuda, algunas encontraron, otras no encontraron ayuda, decidieron renunciar, irse, pero las que aguantaron dieron pie a una reforma como esta. El caso de Lucía, como el caso de Herminia, como el caso de Samantha, como el caso de Irma, son para mí los ejemplos de esas mujeres valientes que, así como dice Lucía, que ya no lo pude poner aquí, pero dice, a mí no me, yo ni siquiera estaba, yo ni siquiera era militante del partido. Yo lo que hacía era, pues, hacer mis actividades comunitarias y por eso me invitaron. La siguiente, por favor. La violencia política contra las mujeres se manifiesta de distintas maneras. Primero debemos tener claro que la violencia política contra las mujeres es el resultado de esta desigualdad estructural en la que vivimos en esta sociedad. La violencia política contra las mujeres también tiene el objetivo, como todas las violencias en contra de las mujeres, de someternos, de no permitirnos ejercer nuestros derechos, de dejarnos claro que nuestro lugar no es el espacio público, o que somos objetos, como dice Naima, que nos falta un poquito para ser humanas. Es una forma extrema de limitar nuestros derechos. Entonces, desde que las mujeres empezaron a tener acceso a los cargos públicos y de decisión, se generan obstáculos. Es muy triste decirlo, pero a mayor participación política de las mujeres, mayores limitantes y obstáculos que impiden que podamos acceder en igualdad de condiciones a los espacios de toma de decisiones. Y bueno, la violencia política es una táctica política. ¿Por qué es una táctica? Es una estrategia que busca impedir a las mujeres participar, ya sea para que sean aspirantes, candidatas, o que tengan un espacio de representación. La que sigue, por favor. Quiero decirles que la violencia política, o sea, no, la hemos hecho visible, más visible en los últimos años, por eso hemos llegado a estas reformas. Sin embargo, es algo que ha acompañado el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y en el caso de la participación política, insisto en que es muy similar a las otras violencias. Es la misma conducta de quienes tienen privilegios, en este caso los hombres que tienen privilegios, para ocupar espacios de toma de decisión o para ocupar el cuerpo de las mujeres. Quiero hacer un símil. Parece que tiene una dificultad técnica, ¿verdad? Yo veo, se quedó hasta alto a la violencia, pero no la escucho. ¿Te escucho a ti, Naima, nada más? Creo que no. Se va a volver a conectar, seguramente se va a conectar de nuevo. Posiblemente tuvo un problema de conexión, porque En primero internet. se quedó pausada. Se congeló la imagen. Pensé que era yo, pero no, si es la maestra. Ahí para que en cuanto se conecte, si nos quedamos hasta la presentación de violencia política contra la mujer, en el caso de Guadalupe Ávila Salinas, lo que se está conectando, entiendo. No debe tardar en conectarse. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que sea posible aterrizar en casos concretos como los que nos está compartiendo Anabel, porque cuando se habla de violencia política pareciera que le pasó a alguien allá muy lejana que no conocemos, o que es una exageración, o que, ay, ya van a empezar otra vez.
todo es violencia o no todo es violencia. Qué bueno que la ley ya lo establece porque hay una serie de indisposiciones en el imaginario colectivo, en la percepción pública de que nos quejamos mucho, ¿no? Así es, en esta parte, en lo que se conectan, a ver si quiero hacerte, mira acá, una pregunta que nos hace llegar, a ver, aquí Yadira nos dice, ¿cuál será el beneficio real para las mujeres del documento del ABC de la reforma electoral? Entonces, como este es un tema que aquí usted expone y en lo que se vuelve a conectar la maestra Anabel, podríamos ir. Hola, Ya está, hola. mira, por acá. Ay. Estás luchando con el internet. Mira, que a ver, estamos generando una de las preguntas. Eh, Adelante, maestra Anabel, ¿qué pasó por ahí? Cerramos mi micrófono. Se cayó el internet aquí en mi casa, así de repente. Estoy conectada al celular y ahora sí que no veo la presentación para nada. Entonces tengo que abrirla ya. Discúlpenme, de verdad, es una cosa que está fuera de mi control. No recordemos que estamos entre amigas, maestra, entonces mucho y esto es parte del show. Vamos a ver este caso de Guadalupe. Me quedé en Guadalupe Ávila Salinas. Ávila Salinas. Estoy tratando de conectarme nuevamente. Pero igual si nos puedes ir narrando y ya Alex va pasando, te va poniendo como una adelantada para que ya después de Guadalupe Ávila Salinas puedes mostrar la que sigue, Ale. Ahí para no congelarnos. Ahí la maestra nos indica que... Ya estoy aquí, regresó es que es muy difícil en el celular y ya regresó el teléfono. Regresa la anterior, Ale. Por favor, nada más, voy a ser muy breve. Decirles este patrón, pues, este comportamiento del ejercicio de la violencia como una estrategia para el sometimiento de las mujeres. Guadalupe Ávila Salinas fue asesinada la tarde previa a la jornada electoral por el presidente municipal, un asesinato que hoy sigue impune a 20 años de haber ocurrido. Hace más o menos 6 años o un poco más, una trabajadora sexual en un centro nocturno en Miahuatlán, donde por cierto ustedes bien saben que hay un cuartel del ejército ahí, estaba desempeñando su trabajo, estaba con un cliente, llega un militar y le dice que quería que se sentara con él. Ella decidió no hacerlo, le dijo que no, que ya estaba con alguien. Y entonces él sacó el arma y la mató. Las formas extremas, simples, sutiles o terribles de violencia contra las mujeres ocurren en todos los ámbitos con el objetivo de someterlas. Bien, entonces tenemos que ver la violencia política en este contexto, pues, de desigualdad estructural en el que lamentablemente todavía vivimos. Pero tenemos escenarios distintos y eso es lo que yo creo que hay que celebrar. Al menos en este tema que nos ocupa el día de hoy tenemos una legislación que nos permite llegar a este proceso electoral 2020 con herramientas más específicas que Yanaima detalló para garantizar a las mujeres su participación en mejores condiciones. La siguiente, por favor. Bien, pues ¿cómo se manifiesta la violencia en el ámbito político? El uso del lenguaje excluyente, ¿no? Hay incumplimiento en la correcta aplicación del presupuesto. Eso es una práctica muy común de los partidos políticos. Si les preguntamos, seguramente todavía a estas alturas, aun cuando las mujeres hacemos público a cada rato que el recurso de las mujeres tiene que ser utilizado para las mujeres, si les preguntamos en qué se gastan el 2% seguramente no es en la formación de liderazgos para las mujeres. Descalificación de las capacidades de las mujeres, siempre se minimiza su capacidad, ejercen presión para que renuncien al cargo, se les niega información. Quiero hacer lectura, eso no está en la pantalla,
de las conductas que documentamos en el caso de Samantha y de Herminia, Samantha, presidenta municipal de San Juan Bautista de Soto, y Herminia, ex síndica de San Juan, Colorado, con los que definió el tribunal que eran violencia política. Toma de las instalaciones del Palacio Municipal, el síndico promovió que le tomaran las instalaciones a la presidenta. Destitución ilegal de su cargo, así en una sesión de cabildo dijo que la presidenta ya no era presidenta. Intimidación, afirmaciones basadas en estereotipos relacionadas con la incapacidad de las mujeres para gobernar y ocupar cargos públicos, amenazas para hacerlas renunciar al cargo, no contar con recursos para el ejercicio de sus funciones, no eran convocadas a las sesiones de cabildo, no podían opinar en las sesiones de cabildo, no contaban con espacios físicos para el desahogo de sus actividades, ataques verbales, se puso en riesgo su integridad familiar y de la de sus colaboradores, reducción de la dieta o simplemente no les pagaban la dieta a la que tienen derecho, asumían las facultades en este caso, el síndico asumía las facultades de la presidenta, o a la inversa, el presidente asumía las facultades del síndico, negación de proporcionarles información de la cuenta pública. Este listado que acabo de referirme es lo que nos permitió en el periodo anterior, en el periodo electoral anterior, cuando no teníamos este marco normativo, poder integrar la violencia política contra las mujeres. Afortunadamente, todo esto que les acabo de leer hoy, que es de un juicio del 2018, hoy está en la legislación. Seguimos, por favor. Bien, algunos ejemplos. La ridiculización, la coacción, las amenazas, la difamación, la presión, la intimidación, las bromas hirientes, el hostigamiento, las agresiones verbales, la obstaculización del trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, restricción del uso de la palabra, descalificación de sus aportaciones. Si ustedes ven, es increíble, pero hay una gama, toda una gama de ejemplos de los que se pueden dar cuenta, de los que las mujeres pueden dar cuenta de cómo han vivido y enfrentado las distintas formas de violencia política. Para mí es importante hacer referencia e insistir en esto, porque, como bien dijo Naima al cerrar su participación, puede que muchas ni siquiera se den cuenta o no sepan que lo que están viviendo es efectivamente una forma de violencia política, como ocurre en otros ámbitos de nuestra vida. De repente estamos viviendo violencia laboral y todavía no sabemos si es que de verdad es nuestra falta de capacidad o es que el Señor está haciendo invisible o denostando mi capacidad. La forma en la que se ejerce la violencia luego nos llega a colocar a las mujeres en una posición a veces un poco complicada para podernos dar cuenta de que lo que estamos viviendo es violencia política. Seguimos, por favor. La siguiente. Bien. La paridad y violencia política, así un breve recuento. Antes del 2014, pues había ya algunos ejercicios para alcanzar la paridad en las elecciones. En Oaxaca, la verdad es que yo debo reconocer que ha sido de los estados donde hemos logrado avanzar de manera más rápida, incluso que a nivel federal. Antes del 2014 ya habíamos hecho esfuerzos por alcanzar la paridad en las elecciones municipales. En el 2014 se reforma la Constitución y se establece la paridad como un principio constitucional. Y en el 2019, derivado de todas estos procesos de denuncia de las mujeres a las que me referí y a las que no referí, pero que han ido denunciando en otros estados, en otros lugares, logramos pues tener una reforma constitucional, una reforma que hemos denominado Las Mujeres Paridad en Todo, y en el 2020 fueron publicadas estas reformas. Quiero referirme brevemente a ellas. Seguimos, por favor. La siguiente. Se reformaron estas leyes a nivel federal. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General en materia de delitos electorales,
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No sé por qué no logra verse bien la pantalla. El decreto fue publicado en abril. Seguimos, por favor. La siguiente. Creo que me volví a congelar. Aquí está. La ley, quiero referirme a cómo quedó definida la violencia política en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, porque es para mí el referente que le da sentido a todas las demás legislaciones y porque ahí está planteado el fondo del asunto. La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas y funciones en cargos públicos. Algo más debe decir ahí que no logro ver. Sin embargo, quiero dar una mirada a lo que no hemos visto. Esta definición dice que la violencia política contra las mujeres puede ocurrir en la esfera pública o privada. Si ustedes se dan cuenta, nos hemos centrado en la denuncia y en hacer visible la violencia contra las mujeres en la esfera pública y poco hemos entrado en la esfera privada. Y yo estoy casi segura que muchas mujeres que finalmente tienen la posibilidad o deciden participar en política también viven violencia política en la esfera privada. Hay muchos casos de las presidentas municipales en Chiapas, por ejemplo, donde ellas fueron puestas, y esto es literal, ellas fueron puestas en la planilla, no fueron consultadas, fue su esposo quien se supone tenía la candidatura, y entonces a la hora de cumplir con el principio de paridad, como bien dicen mis maestras sabias, las que decidieron demandar, nos ocuparon, de relleno, las pusieron, y entonces después quien ejerce el cargo finalmente es el hombre. Yo preguntaría cómo es la vida de una mujer que tiene que firmar los documentos y que finalmente es su marido quien toma las decisiones. Esto sumado a otras formas de violencia en el ámbito privado que no hemos todavía logrado ver y que yo creo que va a ser un poco difícil. Sin embargo, esta definición de violencia política que viene en la ley de acceso es la que rige todas las demás reformas, las reformas a las otras leyes y a las leyes estatales. Seguimos, por favor. Bien, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define violencia política contra las mujeres en razón de género y las formas de manifestarse establecidas en la Ley de Acceso que acabo de referir. No la mencioné, pero ahí viene cómo se manifiesta la violencia política. Establece que en cualquier cargo de elección popular deberán garantizarse el principio de paridad de género, siendo obligatorio para partidos políticos o coalición atender este principio. Los distintos órganos de línea deberán integrarse bajo el principio de paridad de género y las presidencias serán alternadas. No se ve, pero dice eso. Dice que las presidencias de los órganos electorales tienen que ser alternadas. Si hay un hombre en este momento, en la siguiente tendrá que ser una mujer. Para mí eso también son cosas, son aspectos de la reforma que vale la pena destacar. Seguimos, por favor, y creo que me faltan poquitos minutos. En la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación se estableció ya, queda ya en la ley, aunque ya ocupábamos el juicio ciudadano, era la herramienta que las mujeres más utilizábamos para denunciar violencia política, quedó el juicio ciudadano.
como una herramienta, pues, para que las mujeres impugnen en casos de violencia política. Es muy bueno que esté ya legislado esto. Seguimos, por favor. En la Ley General de Partidos Políticos se establece que los partidos políticos deben garantizar la igualdad sustantiva y paridad en la integración de sus órganos, así como en sus postulaciones. Deben garantizar la no discriminación, establecer mecanismos de sanción a quien ejerza violencia política contra las mujeres en razón de género. Quiero traer aquí nuevamente la cita con la que inicié. Lucía dijo, el partido me dejó sola. El partido no solo la dejó sola, el partido permitió la violencia y el partido fue quien la registró en el primer lugar de la planilla sin que ella supiera. Eso me hace sostener que los partidos políticos son los principales ejecutores de violencia política en contra de las mujeres en torno al proceso electoral. De verdad que con esta reforma los partidos tienen la obligación de establecer mecanismos de sanción. Garantizar la integración de mujeres a puestos de liderazgo al interior del partido. Seguimos, por favor. En la Ley General en materia de delitos electorales, incluye la definición de violencia política en razón de género, como viene en la Ley de Acceso. El tipo penal, se define ahí el tipo penal y se agrega también que serían actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, aquellos que restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de la mujer, proporcionen información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral que impida el ejercicio de los derechos de las mujeres. La siguiente, por favor. La ley orgánica de la Fiscalía General de la República establece que se creará una base estadística nacional de la violencia política en razón de género, así como como una comisión especial. Se ha creado ya esa comisión especial y en relación a la base estadística hay ahora, por mandato pues del tribunal, además de lo que la Fiscalía tiene que hacer, ya el registro de agresores de violencia política. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el Tribunal Electoral y sus salas deberán integrarse con estricto apego a paridad, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas incluye en la definición de abuso de funciones a quien realice violencia política por razón de género en los términos establecidos en la Ley de Acceso. La siguiente, por favor. Algo que es de destacar, que también ya refirió Naima, son las medidas cautelares y reparación del daño. Lo dejo ahí, no quiero detenerme mucho porque ya lo refirió, sin embargo, es muy importante que las mujeres sepan que si ellas están viviendo violencia política y acuden, ya sea al órgano electoral, al IEP, hablando de las de Oaxaca, o al órgano electoral de cualquier entidad, o al INE, o bien al tribunal, o bien presentan una denuncia penal, están las instituciones obligadas a hacer un análisis de riesgo para emitir medidas cautelares según sea la condición en la que se encuentre la mujer que está presentando la denuncia. Seguimos, por favor. Bien, al amparo de estas reformas que he referido, varias entidades, bueno, la mayoría de las entidades que dejo aquí puestas en el mapa, en esta lista, también han reformado ya su legislación. Entonces, en este proceso electoral, organizarán sus elecciones locales al amparo de esta reforma de paridad y violencia política, entre ellas Oaxaca. Seguimos, por favor. Bien, en este contexto electoral en México, que es además el más grande, se van a elegir 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 1,063 diputaciones locales, 1,926 presidencias municipales, 2,122 sindicaturas, 15,107 regidurías, 635 juntas municipales. Esto es más de 21,000 cargos de elección popular. La expectativa sería, hablando en este contexto de paridad, es que deberíamos tener al menos 10,500 mujeres ocupando la mitad
de estos cargos que se van a elegir. Yo creo que en el caso de las diputaciones, de locales, federales, de las regidurías, probablemente alcancemos de alguna manera la paridad. Las gubernaturas nos falta mucho, todavía no hay mecanismos construidos para garantizar que existan paridad en las candidaturas para las gubernaturas. Yo me imagino un escenario como el de los órganos electorales. Si hoy hay un gobernador, si un partido tiene un gobernador, tendría que postular mujeres en la siguiente, pero ese camino todavía lo tenemos que andar. Y en el caso de las presidencias municipales también sigue siendo un reto enorme, porque aun cuando en la elección pasada ya hubo varios estados que integraron planillas bajo con paridad horizontal y vertical, apenas tenemos 530 y tantas mujeres presidentas municipales a nivel nacional. Esto significa que todavía hay una brecha muy enorme. Seguimos, por favor. Bueno, ¿cómo atender la problemática? La verdad es que hay mucho que hacer. Las instituciones electorales, el INE, los órganos electorales, los tribunales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales locales, los partidos políticos y las instituciones gubernamentales tenemos mucho que hacer. Estamos articuladas en el Observatorio Nacional de Participación Política, donde el INMujeres en este momento a nivel nacional tiene la presidencia, pronto se le pasará al Tribunal Electoral, y en los estados están los observatorios estatales. La apuesta es que desde estos espacios podamos efectivamente hacer un ejercicio de observancia activa para poder estar atentas de este proceso electoral y las mujeres se sientan más acompañadas durante su proceso de participación. Seguimos, por favor. Bueno, quiero referirme a cuál es la prioridad del Observatorio Nacional en este momento. Ustedes bien saben que si bien la paridad es pensada en todas las mujeres, en este país somos diversas. No somos solo un tipo de mujeres, somos muchas mujeres, y en esa diversidad todavía tenemos enormes desigualdades. Las mujeres indígenas y las mujeres afromexicanas todavía no tienen las mismas condiciones para la participación que las demás mujeres. En ese sentido, el INMujeres, en la 16ª sesión del Observatorio Nacional, impulsó un pronunciamiento para hacer un llamado a los órganos electorales locales y al instituto para que impulsen acciones afirmativas en lineamientos, acuerdos, el mecanismo que el OPLE considere para garantizar que las mujeres indígenas puedan acceder a candidaturas y a representación en los congresos, en los distritos electorales, pero también en los ayuntamientos. Y yo aquí, aprovechando que está Naima, le quiero decir que si bien es cierto que en Oaxaca tenemos 417 municipios de sistemas normativos indígenas, tenemos municipios indígenas con presencia indígena que están en partidos políticos y que no tienen representación de población indígena. Eso es muy importante, pensar en lineamientos que garanticen que las mujeres indígenas puedan acceder a estos espacios. Y en los distritos también no hay un lineamiento claro, no ha habido hasta este momento un lineamiento claro que obligue a los partidos políticos a registrar candidaturas de mujeres indígenas en aquellos distritos donde la presencia de los pueblos, las comunidades indígenas, de la población indígena es alta. Entonces creo que ahí hay mucho que hacer. Digo, hablo de Oaxaca, que es de lo más adelantado, pero en Guerrero, en Chiapas, en Veracruz, tampoco se han construido mecanismos, y la apuesta desde las mujeres es que existan en este proceso electoral estos lineamientos, y sin duda ahí el compromiso de los órganos electorales es muy importante. La subrepresentación de las mujeres indígenas significa que su voz está ausente. Eso significa también que su agenda está ausente de los espacios de toma de decisiones, y creemos que esta es una gran oportunidad para poder avanzar. Seguimos, por favor. Bueno, ¿qué retos tenemos pendientes? Prometo que solo los voy a leer porque ya me acabé mi tiempo. Seguimos, por favor.
Primero, aplicar el marco legal para los casos de violencia política. No hay otra. Tenemos un marco legal robusto, lineamientos, ya los órganos electorales están haciendo lo propio. Entonces, aplicación del marco legal. Fortalecer la cultura de la denuncia para que las mujeres víctimas de violencia política acudan a denunciar. Promover el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres al interior de los partidos políticos. La verdad es que yo tengo muchas amigas de partidos políticos y es muy, muy grave lo que ocurre al interior del partido. Las mujeres están trabajando permanentemente, haciendo militancia, haciendo su trabajo partidario, y en la definición de las candidaturas ellas están excluidas. Y cuando son excluidas, están atadas. Yo recuerdo la frase de una amiga, no voy a decir su nombre, pero puede ser la amiga de cualquiera, porque son muchas igual. No, amiga, no voy a denunciar. Porque si yo denuncio, es congelarme para siempre. No me van a dar otra candidatura nunca. Eso es muy grave. Los partidos políticos deben garantizar a las mujeres que también tengan posibilidades de denunciar la violencia política. Impulsar un cambio cultural que privilegie la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres sin ningún tipo de violencia o discriminación. La siguiente, por favor. Promover la creación de mecanismos e instancias en los partidos políticos que garanticen la participación política de las mujeres libre de violencia en la búsqueda por cualquier cargo de elección interno o popular. Vigilar el cumplimiento de la legislación por parte de los actores, particularmente en el caso de los partidos políticos. Las autoridades electorales deben asumir el compromiso para resolver los casos en materia de violencia política, aplicando los criterios existentes de forma rigurosa. Seguimos, por favor. Ya se acabó. Eso, yo quiero cerrar mi participación diciendo que sin duda tendremos nuevas formas, nuevas trampas, que estemos atentas todas, que estemos atentas unas de las otras, porque hay una trampita que quiero hacer visible en este momento y que nos ocurre en Oaxaca. Ya saben que en Oaxaca tenemos ejemplo para todo, pero es esto de la sustitución de las candidaturas. Hay un margen enorme en el que solo la representación del partido tiene la posibilidad de hacer el registro. Entonces, de repente llega con que la señora ya se arrepintió, ya no quiere ser candidata, y entonces no hay un mecanismo que efectivamente diga que la señora ya se arrepintió o simplemente la quitaron de la candidatura. Ahí yo creo que también el órgano electoral tendría que cuidar bastante bajo qué elementos le dan garantía efectivamente de que la señora se arrepintió de ser candidata y no fue una decisión unilateral del partido para retirarles la candidatura. Otra forma de violencia política que seguramente vamos a enfrentar es en el ejercicio del cargo. Y ahí nos vemos una vez pasadas las elecciones también para hacer este acompañamiento necesario, en este caso, desde el Instituto. Bien, la verdad, lo dicho, es enriquecedor escucharla, un honor como siempre, pero sobre todo nos va generando, y por la cantidad de preguntas, la verdad, vamos a tener que darle lectura de entrada. Creo que tenemos dos bloques de tres preguntas, no sé que ustedes que me indiquen, o bien les hago las 6 preguntas que tenemos acá, nos siguen llegando otras, pero bueno, también vamos a atender aquí los temas y los tiempos de ustedes, porque también será muy importante para todas las que estamos en esta charla, en esta plática, poder también contar con sus reflexiones. Así es que pasamos a las preguntas y primero les generaré estas 3 y ustedes, pues bueno, ahí nos darán la respuesta, maestra Naima, maestra Anabel, atendiendo a las mismas. La primera sería, nos dice Yadira, ¿cuál será el beneficio real para las mujeres en cuanto al documento del ABC de la reforma electoral?
esa viene siendo una primera pregunta que ya la habíamos compartido, pero en eso ya se estableció la transmisión. Siguiente pregunta dice, ¿cómo la institución dará seguimiento y acompañamiento cuando se presente la violencia política por razón de género? Una tercera pregunta nos dice, ¿cómo identifico la violencia política por razón de género? Que es lo que nos está mencionando Frida Bravo. No sé si con estas tres tenemos respuesta y procedo posterior a otras tres. Maestra Naima, maestra Anabel. Adelante, maestra Naima. Voy a compartir un poco, primero agradecerle a Anabel su intervención. Yo siempre disfruto mucho escucharte, Anabel, y siempre aprendo mucho. Sobre las sustituciones, tenemos prevista la ratificación de la renuncia, porque sí, ¿cómo que no? Ya nos tomaremos un café, querida, pero mira que estamos previendo a partir de la experiencia una serie de cuestiones que en el camino hemos ido revisando, descubriendo, y una preocupación central también del instituto para donde ya no nos alcanza, no nos faculta la ley, es en el ejercicio del cargo. Ese es un tema bien importante que tendríamos que estar revisando. Pero en materia de sustituciones de candidaturas, ¿cómo de que no? El fenómeno del 2018, del pasado proceso, fue muy interesante y hemos previsto la ratificación de la renuncia. Bueno, gracias por tu intervención, yo te disfruté mucho como siempre aprendo algo nuevo cada que dices cosas. Para responder dos de las preguntas que comparten en sus redes sociales, regidora, primero, ¿de qué utilidad tiene este ABC para las mujeres? Este ABC está construido en realidad con el propósito de dotar de información a diversos públicos, a los partidos políticos, autoridades electorales, a la ciudadanía en general, a la academia, ¿no? A equipos de investigadoras e investigadores y a las mujeres en un sentido muy concreto. Hay apartados de este ABC, como por ejemplo el que ya estaba refiriendo la maestra Anabel, sobre las acciones u omisiones en la definición de la violencia y el catálogo de conductas. La ley general establece 22 conductas. En Oaxaca están reconocidas 15 conductas, son 15 acciones o omisiones. ¿Cómo le va a servir esto a las mujeres? Bueno, la información es poder, ¿no? Y poder también tiene que ver con el acceso a la justicia y con tener herramientas para identificar las expresiones de la violencia. Lo dije yo en algún momento y nos lo explicó Anabel con algunos ejemplos. De pronto pudiera parecer que no nos queda muy claro si eso que acaba de pasarme es violencia, porque está tan naturalizada la violencia a través de todas sus expresiones, es tan fuerte que parece que es natural, pues, es normal, sí, pues es normal que me diga que pierdo la cabeza cuando tengo mi periodo, ¿no? Estoy en esos días, ¿no? Te dicen, ay, pues es que estás en esos días, o híjole, compañera, ¿no? Vaya, de pronto sí puede parecer y es violencia. Entonces, en este ABC, en términos prácticos, hay elementos muy concretos que a las mujeres nos pueden servir así para conocer qué prevé la ley como una expresión de violencia. ¿Quiénes pueden incurrir en ese tipo de violencia? Que sepamos identificar. Entonces, tiene un contenido muy valioso en términos prácticos para medios de comunicación también, para poder explicar, referir, entender qué es lo que ahora dice la reforma. Esta herramienta del ABC es muy útil para el público que la quiera leer y para las mujeres en lo concreto, para identificar la violencia, las expresiones, quiénes pueden ejercerla y qué hay que hacer. Se establecen 3 vías, ¿no? Puedes ir al IEPCO, puedes ir al tribunal o puedes ir a la fiscalía. Hay 3 vías para denunciar, ¿no? Y la segunda pregunta que me parece que, perdón, había una pregunta sobre, ya se me olvidó la otra. Está cerrada tu micrófono. ¿Cómo la institución dará seguimiento y acompañamiento? Era la otra, cuando se presente la violencia política por razón de género.
Y la otra es, ¿cómo identifico la violencia política por razón de género? Esas son de este bloque las que tenemos, maestra Naima. Igual, la maestra Bueno, ¿cómo identifico la violencia? Pues mira, política. revisamos la ley y ahí están, en el ABC están estas 15, pero también habrá que revisar lo que se siente, ¿no? Si sientes miedo, si sientes amenaza, si te sientes intimidada, si estás sintiendo, habrá que revisar qué lo está produciendo, ¿no? A mí me dijeron una vez, siendo consejera, me dijeron, no tenga miedo, consejera, no tenga miedo, así es esto. Y lo primero que pensé es, bueno, si no, el que se tendría que preocupar es usted, porque si yo empiezo a sentir miedo, yo activo los protocolos que tenga que activar, ¿no? Es bien tramposo. Entonces, la ley prevé para identificar la violencia contra las mujeres estas expresiones que están establecidas ahí en este cuerpo normativo y que se pueden conocer en el ABC. Y tenemos infografías también en el instituto. El IEPCO tiene para responder a la otra pregunta, está establecido en la ley que a través del procedimiento especial sancionador va a dar cauce a las quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres. Entonces tenemos facultad, la comisión tiene facultad para solicitar medidas cautelares, ya lo explicaba un poco Anabel de manera muy concreta a la luz de la reforma en términos generales, federales, pero en la local es muy similar, el plan de riesgos, dar vista a otras instituciones, articular esfuerzos también, y esta es una parte muy importante porque nos funcionó muy bien en el proceso pasado, en el proceso electoral pasado, en 2018, para mantener una comunicación muy viva entre las instituciones que formamos parte del Observatorio de Participación Política, y se articuló una estrategia de acompañamiento y defensa que protagonizó centralmente la Secretaría de las Mujeres y que, bueno, se va a ver reforzada de una manera muy importante con esta reforma en el trabajo articulado, ¿no?, de todas las instituciones, pero en lo particular lo que ya tiene, las facultades que ya tiene posibilitadas el instituto para solicitar medidas cautelares y de protección para mujeres en condiciones de violencia política. Y ya creo que ya están ese primer bloque. Bien, sí, en esta parte igual, maestra Anabel, de una vez voy a generar 3 preguntas que se relacionan mucho en cuanto a toda la exposición que usted hizo. Yo entiendo también los tiempos que ya estamos sobre ellos, pero creo que, bueno, América Hernández nos la genera y nos dice que es estudiante. Hay otra de José Luis Martínez, pero en esto igual, si dentro de estas preguntas, usted igual desea retomar alguna también para respuesta de lo que ha expuesto también la consejera Naima, pues adelante. Pero sí, el planteamiento y las preguntas son las siguientes. ¿A quién beneficia el juicio ciudadano y en qué consiste dentro de lo que planteaba la maestra Anabel? Otra pregunta es, ¿cómo sabemos o qué determina que un municipio es ganador para que como mujeres podamos estar participando en ese municipio? Eso lo pregunta Marisela Piñón, entiendo que se refiere para saber dónde participan hombres, dónde participan mujeres. Y la tercera pregunta que viene por parte de América Hernández, ¿qué pasará donde no se registran mujeres o con los partidos que no alcancen o cumplan las cuotas de género? Pues bueno, esas 3 preguntas las sumamos a las que se habían planteado, entonces, pues yo entiendo los tiempos, pero sí es muy importante que le demos esa respuesta. Yo creo que son muchas de las preguntas que inquietan a las mujeres para participar y bueno, es el momento. Adelante, maestra Anabel. ¿Cuál es la última, perdón? La última es, ¿qué pasará donde no se registran mujeres o qué pasará con los partidos que no alcancen o cumplan las cuotas de género? Los partidos políticos están obligados a cumplir con las cuotas de género, están obligados por la ley, ¿no? Y hay mujeres, sí hay mujeres. Ha sido un pretexto histórico este cuento de que no hay, no quieren, no les interesa, no tienen ganas, no saben cómo. Sí hay, se ha probado, pues está documentado. Entonces, adicionalmente, el instituto tiene
en el caso en el que no cumplan los partidos, bueno, que no cumplan con las fórmulas en relación a las tablas de competitividad y que cumplan con la paridad, con las postulaciones paritarias, haciendo prevalecer el principio de alternancia, la paridad vertical, la paridad horizontal, pues tiene facultades para negar sus registros de candidaturas donde no estén cumpliendo, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas para asegurar que esto suceda. Perdón, me atravesé, Anabel, porque iba... No, la verdad es que casi todas son preguntas para ti, Naima, pero yo quiero responder en relación a cómo identificamos la violencia política por razón de género. Como identificamos la violencia familiar, así más o menos, ¿no? Para quienes yo creo que bien podemos identificar cuando nos gritan, cuando hay una insistencia en que no hagamos lo que por derecho nos toca, es obstaculizar nuestro derecho. Y eso puede ser de muchas formas, incluso formas que puede que no estén establecidas en la ley, pero que tienen el objetivo de impedir que ejerzamos nuestro derecho. Entonces, tampoco, si hay alguna forma que ustedes ven que no está en la ley, pero que perciben y que tiene el objetivo de no permitir que ejerzan su derecho político a participar, eso también es violencia política. Entonces, hay que estar siempre muy, muy atentas. Y gritos, insultos, obstaculización, esconder información, quitarte de la candidatura sin que te avisen, registrarte sin que te pregunten también es violencia, ¿no? O sea, eso es una cosa que ocurrió en la elección pasada de manera muy tremenda. Entonces, esto hay que estarlo, el uso como lo decía yo en mi presentación, el uso de las redes sexuales, de las redes sociales sexualizando el cuerpo de las mujeres. Eso también es muy común, también ya está en la ley, sin embargo, seguramente puede ocurrir. Bien, y en relación a quién beneficia el JDC, el juicio, así al que me refería en esta ocasión, es exclusivamente una herramienta jurídica para que las mujeres puedan denunciar en los tribunales violencia política. Es un juicio de derechos de la ciudadana para denunciar violencia política y es justamente para beneficiar a las mujeres. Pero ya existía el JDC y sirve para cualquier ciudadano, pero este específicamente es para mujeres para casos de violencia política. Es decir, si están viviendo un acto de violencia política en su modalidad de ejercicio del cargo, yo recomendaría un JDC, por ejemplo, ¿no? Ir a los tribunales para presentando este recurso. ¿Qué determina que un municipio es ganador para registrarse? Fíjense que desde la elección pasada, sí, la pasada creo fue, los órganos electorales ya definieron tablas de competitividad, se llaman. Ellos hacen un análisis del resultado de la votación en el proceso electoral inmediato anterior y ahí identifican los municipios y distritos ganadores para cada partido. Esto es, hacen una lista de en qué municipios y distritos es ganador el PRI, el PRD, Morena o cualquier otro partido. Y en esos segmentos de competitividad, los ganadores, la mitad deben ser mujeres y la mitad deben ser hombres. Y así en cada segmento debe haber garantía de que mitad sean mujeres y mitad sean hombres. Eso ya está más que regulado. Entonces hay que estar también muy atentas de que el registro ocurra como el IEPCO lo plantea y si no, tiene facultades para no registrar las candidaturas, que también ya lo hicieron en la vez pasada. Pero aquí hay otra trampa que les quiero dejar sobre la mesa y prometo que ya no voy a poner más cosas. Fíjense en qué municipios registran a las mujeres. En municipios pequeños, en municipios que no representan ni votos ni recursos. Eso es muy común. Me voy al ejemplo de la costa.
que lo he acompañado durante muchos años gracias a las hermanas afro que siempre me convocan. Pinotepa Nacional, no han registrado ninguna mujer, ningún partido. En cambio, en los municipios chiquitos de la Llanada, la zona afro, tenemos 5 presidentas municipales en este momento. Esto significa que en esos municipios pequeñitos que no representan, insisto, ni votos ni recursos, en esos están cumpliendo la paridad. Y como el segmento de competitividad no se hace por electores, sino por porcentaje de votación, pues ahí hay también algo que todavía los partidos políticos tienen que regular. Y bien, ¿qué? No, pues la última pregunta, pues no puede pasar, no puede pasar, o sea, no puede pasar que no cumplan los partidos porque simplemente no los van a registrar. Bien, pues la verdad, muchas preguntas, todo muy, muy, muy interesante, pero pues vamos ya sobre el tiempo, así es que les pediría, maestra, es un honor, siguen llegando preguntas, creo que en su momento les haremos llegar también parte de estas preguntas para que podamos continuar. Y cedería los micrófonos nuevamente para dar pues puedan ustedes dar una reflexión en cuanto a este ejercicio que llevamos a cabo, una reflexión y a la vez lo que nos lleve a esta reflexión final para poder ya despedir y concluir el programa, agradeciéndoles nuevamente pues todo el aprendizaje que esta tarde han compartido. Adelante, maestra Naima, y de ahí la maestra Anabel. Gracias. Muchísimas gracias. Hay mucho que platicar, aquellos famosos 3 segmentos que diseñó el IEPCO en las tablas de competitividad, porque justo descubríamos que mandaban a las mujeres a los distritos perdedores, ¿no? Que mandaban a las mujeres allá donde no tenían posibilidades reales de ganar. Fueron impugnados esos lineamientos que se sostuvieron después, que fue muy afortunada esa determinación del tribunal. Sin embargo, bueno, da cuenta de la enorme resistencia. El argumento de que no hay mujeres se cae con la sola estadística de la mayoría de mujeres en la lista nominal y también en los padrones de los partidos políticos. Hay una enorme cantidad, hay más mujeres que varones en realidad. Sería cuestión nada más de revisar esas estadísticas. Hay mujeres que quieren, hay mujeres que están dispuestas, que tienen ganas, que les interesa y que están haciendo mucho en los partidos políticos. Y en ese sentido me parece que en el marco de esta reflexión final conviene destacar la importancia, la urgencia, la trascendencia de que los partidos políticos refrenden su compromiso con una democracia de verdad, con una democracia verdadera, ¿no? Para que asegurar y además, como ya lo mencionaba Anabel, está establecido en la ley que los partidos políticos tienen que diseñar mecanismos, están obligados ya, creo que no debe tardar en salir, parece que ya fue aprobado por comisiones. En el INE debe estar pronto por salir en el Consejo General el acuerdo por el que se establecen las obligaciones para que los partidos políticos prevengan, atendan y sancionen la violencia política contra las mujeres, porque es un parte de la costumbre, de la cultura política, que ya que llegaron, que ya conquistaron, que ya ganaron, se dan la vuelta y se quedan solas, ¿no? Con ese testimonio abrió Anabel su intervención y me hizo recordar muchos otros testimonios que nos han sido compartidos. Los avances son indiscutibles, son valiosísimos, se los debemos a las feministas, nadie nos ha regalado nada, nadie nos ha concedido nada, se los debemos a ellas y a algunos aliados también. Y tenemos un trecho muy grande todavía que recorrer, hay un camino importante que recorrer. Hay urgencia, es importantísimo incorporar una visión interseccional para descubrir, identificar dónde están las brechas, qué están deteniendo a unas mujeres frente a otras mujeres, ¿no? En este enorme grupo, ¿no? Poblacional, la mitad de la población, la mayoría de la población que somos las mujeres, todas somos distintas y hay
en el sistema de opresiones, por el hecho de ser mujeres, se atraviesan algunas otras categorías que multiplican esa matriz de opresiones, como la raza y la etnia, la clase social, ¿no? Y es muy importante que las instituciones, que el IEPCO recupere esta visión para el diseño de soluciones que puedan asegurar que las compañeras afro y las compañeras indígenas estén avanzando en el ejercicio de sus derechos político-electorales, en partidos políticos y en sistemas normativos indígenas. Sin duda alguna, esas coincidencias las tenemos clarísimas y creo que bueno, es urgente avanzar en ese sentido. Confío que así será. Y bueno, la idea de que las instituciones estemos avanzando en acercar información, en que las legisladoras estén impulsando transformaciones de carácter estructural, en que las instituciones federales estén cerca, acompañando y haciendo llamados desde el Observatorio de Participación Política para el impulso de acciones afirmativas, tienen en buena medida que ver con el propósito central de asegurar en la realidad que las mujeres ejerzan sus derechos plenamente, como humanas y como ciudadanas también, porque tenemos muy clara la brecha de desigualdad, y entonces todas estas tareas en realidad obedecen al cumplimiento de mandatos constitucionales, institucionales, legales y convencionales también, para que las mujeres finalmente logremos conquistar las autonomías, ¿no? Las autonomías, más allá del empoderamiento, las autonomías, la autonomía política, la autonomía económica, la autonomía física, ¿no? El cuerpo propio. Y en ese sentido me parece que pues no sobran foros, no sobran este tipo de experiencias en el que podamos hacer intercambios para ir tomando nota, para ir escuchando a las otras, a las que ven allá donde no vimos, donde se nos escapó algo, y poder escuchar también a las compañeras afro, a las compañeras indígenas, porque ellas tienen muchísima más claridad de los obstáculos que enfrentan en el día a día, y son colectivos muy importantes que tienen todo en contra. Y ahí las instituciones tenemos enormes responsabilidades y compromisos que atender. Tiene que ver con decisiones de Estado y decisiones colectivas, bien pensadas, bien estudiadas, bien diagnosticadas para que lo podamos hacer. Y no creo que una solución que sea ciega al género o a la raza o a la etnia o que se aleje del enfoque de derechos humanos sea una buena decisión. Todas las decisiones de Estado tienen que incorporar el enfoque feminista, el enfoque de interculturalidad y desde luego el enfoque de derechos humanos también. Muchas gracias. Gracias, maestra, como siempre. Mucho por aprender, pero sobre todo en este marco, el día de hoy, en esta tarde de diálogos, pues bueno, vamos a también con este honor y este gusto de estar coincidiendo. Maestra Anabel, pues su reflexión final, pero sobre todo agradeciéndole nuevamente por esta tarde de mucho aprendizaje, pero sobre todo donde nos dejan muchas herramientas y muchos mecanismos para poder seguir avanzando todas las mujeres del municipio de Oaxaca de Juárez. Adelante, maestra Anabel, por favor. Bueno, pues yo quiero cerrar mi participación diciendo que no podemos ver el ejercicio de los derechos políticos al margen del ejercicio de los otros derechos. Tenemos que regresar nuestra mirada a la integralidad de los derechos. Las mujeres somos todo. Por lo tanto, somos todo en el sentido de que tenemos derechos políticos, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la salud, derecho a la educación. Si una mujer no tiene garantizado su derecho a la educación, difícilmente podrá tener condiciones para ejercer su derecho político. Y si una mujer no tiene garantizado su derecho a una vida libre de violencia, con dificultad va a poder identificar la violencia política en un contexto de ejercicio del derecho político. Si una mujer no tiene garantizado su derecho a la salud, ¿cuál ejercicio del derecho político? Y a la inversa. Si una mujer no puede ejercer sus derechos políticos, no puede. Estos derechos de las mujeres seguirán estando siempre marginales en la agenda de lo público. Entonces, yo quiero decirles que la importancia
de la participación política de las mujeres es primero en sí mismo, porque somos ciudadanas y porque tenemos derecho, y también porque hay una agenda pendiente que tiene que ver con el ejercicio de todos los demás derechos de las mujeres. No es que seamos mejores por ser mujeres, no, es que tenemos mucho que aportar en esta sociedad. Se ha perdido la sociedad la mitad de la sabiduría, del conocimiento, de la experiencia y de las habilidades que las mujeres podemos aportar en el servicio público. Entonces, vayamos en la construcción de una democracia a construir con mujeres que tienen mucho que darnos para hacer en realidad una sociedad de paz e igualitaria. Muchas gracias. Gracias, maestra Anabel, y pues bueno, quiero concluir con esta tarde agradeciéndoles la participación, la colaboración, este diálogo entre mujeres. Y bueno, quiero destacar a manera de reflexión también y llegar a una conclusión. Tenemos un marco jurídico hoy robusto, pero el reto hay que accionemos los mecanismos para el respeto hacia nuestros derechos. Segundo, más vale hoy denunciar y pecar de exageradas que de omisas y dejar pasar ninguna expresión de violencia. Tercero, considero que lo mejor es prevenir y vale mucho continuar la información, el diálogo y en su caso la denuncia pública. Cuarto, quisiera establecer que ninguna ley y ninguna institución funciona y mejora si no se activa. Y como quinta y última reflexión quisiera citar que solo tendremos una verdadera democracia si erradicamos la violencia política y hacemos efectivos los derechos humanos de las mujeres. Pues muchas gracias, una tarde enriquecedora, muy amena, agradezco la confianza, agradezco a mi amiga y mi asesora, la licenciada María Agapito Confesor, a Ale, que estuvo batallando y luchando contra el internet. Maestra Anabel, yo creo que este espacio no se cierra, queda abierto porque hay muchas preguntas más por atender. Nos faltó también mucho por seguir escuchando a usted y a la maestra Naima. Pues nuevamente, una tarde agradable, pero pues el tiempo está en nuestra contra en este momento para poder continuar. Pues gracias y dejo hasta ahí. Con esto concluyo y pues bonita tarde. Buenas tardes a todos y gracias a quienes nos acompañaron hasta este último minuto de la transmisión. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas. Muy cariñoso.